Federico Barrón, el emperador que transformó Europa cuando Europa estaba fragmentada, perdida entre guerras, sombras y reinos en ruinas, nació un líder destinado a cambiarlo todo. Su nombre sería recordado por siglos, tejido en leyendas que aún hoy susurran en las montañas alemanas. Esta es su historia completa, narrada desde su primer respiro hasta su último momento en tierras lejanas. Relájate, cierra los ojos y viaja conmigo al corazón del pasado. Bienvenido a Throne Empire, donde las grandes historias de reyes y emperadores cobran vida para acompañar tus noches. Hoy descubrirás cómo un niño nacido en un castillo ancestral se convertiría en el emperador más poderoso de su tiempo, enfrentando papas, ciudades rebeldes y ejércitos enemigos. Prepárate para sumergirte en batallas épicas, negociaciones tensas y un legado que transformó el destino de Europa para siempre. Esta noche, la historia no son solo fechas y nombres, sino una experiencia que sentirás en cada palabra. El nacimiento de una leyenda en el año 1122, mientras el Sacro Imperio Romano se desangraba en conflictos internos y la lucha entre el poder imperial y papal apenas comenzaba a calmarse. Nació en el castelo de Weiblingen, un niño destinado a cambiar Europa. Federico Barbarroja llegó al mundo en una familia cuya propia existencia encarnaba las tensiones políticas que definían el imperio. El castillo ancestral de la dinastía Hohenstaufen se alzaba sobre una colina, dominando el valle del Rems con sus gruesas murallas de piedra que reflejaban el pragmatismo militar característico de su linaje. Aquí, rodeado por las colinas ondulantes de Suabia, el futuro emperador pasaría sus primeros años absorbiendo los ritmos de la vida cortesana medieval y la constante corriente subterránea de maniobras políticas que definían la existencia de su familia. Su padre, Federico II de Suabia, conocido como Federico el Tuerto, debido a una herida de guerra sufrida durante la Primera Cruzada, representaba la tradición marcial de la línea Hohenstaufen. El viejo Federico ganó su epíteto no por una deficiencia congénita, sino por su valentía en batalla, habiendo perdido un ojo ante la espada sarracena, mientras luchaba junto a Godofredo de Bouillon en la conquista de Jerusalén. Este recordatorio visible del sacrificio cruzado llevaba un peso político importante en un imperio donde el liderazgo militar y la devoción religiosa estaban inextricablemente unidos. El rostro marcado del duque de Suabia se convirtió en un recordatorio constante para el joven Federico de las expectativas depositadas sobre él ante el poder, basado en sangre noble, debía ganarse mediante riesgos personales y coraje demostrado. El escenario político del Sacro Imperio Romano durante la infancia de Federico se asemejaba a una compleja red de lealtades, competidoras y antiguos agravios. La muerte del emperador Enrique V en 1125 había desencadenado una crisis de sucesión que expuso la fragilidad fundamental de la monarquía electiva. Los príncipes alemanes, ejerciendo su derecho tradicional de elegir a su soberano, rechazaron la reivindicación Hohenstaufen en favor de Lotario de Soplinberg, duque de Sajonia. Esta decisión reflejaba no solo preferencias personales, sino un intento calculado de impedir que cualquier dinastía acumulara poder excesivo. Los príncipes recordaban muy bien las tendencias autoritarias de los emperadores salios, y buscaban mantener un delicado equilibrio que impidiera que el imperio se fragmentara en completa anarquía feudal. La educación del futuro emperador. La educación del joven Federico comenzó bajo la supervisión directa de su padre, quien comprendía que el futuro del niño dependía del dominio de las habilidades complejas requeridas. Para gobernar en la Edad Media, el currículo iba mucho más allá de la alfabetización básica y la aritmética esperadas de los niños nobles. Federico aprendió a leer y escribir tanto en latín como en el alemán vernáculo emergente, habilidades que resultarían esenciales para la comunicación tanto con administradores clericales como con nobles seculares. Sus tutores, reclutados de las escuelas catedralicias de Spira y Bamberg, lo introdujeron a los textos clásicos que formaban la base intelectual de la gobernanza medieval. Las obras de Cicerón sobre retórica, los tratados militares de Vegecio y las crónicas históricas que preservaban las hazañas de emperadores anteriores, llenaron su mente joven con conocimiento estratégico. El entrenamiento militar constituyó un componente igualmente crucial de la educación de Federico. El joven príncipe aprendió equitación no como una mera habilidad aristocrática, sino como una necesidad práctica en la guerra medieval. La carga de caballería pesada, perfeccionada por los nobles francos a lo largo de siglos de conflicto, exigía habilidad y coordinación extraordinarias entre jinete y montura. Federico practicaba diariamente con armas de madera, progresando gradualmente hacia acero verdadero, a medida que su fuerza y coordinación se desarrollaban. Sus instructores enfatizaban la importancia de las habilidades de combate personal, entendiendo que la realeza medieval requería líderes que pudieran inspirar seguidores mediante su propia valentía en batalla. La influencia de Conrado III,
tío de Federico y futuro rey, resultó particularmente significativa en la formación de la comprensión del joven príncipe sobre la política imperial. Conrado, elegido rey en 1138 tras la muerte de Lotario, personificaba el enfoque Hohenstaufen hacia la gobernanza en agresivo, militarista y profundamente desconfiado de la interferencia papal en asuntos temporales. A diferencia de su antecesor, Conrado se negó a buscar la coronación imperial por el Papa, manteniendo su autoridad únicamente a través del título real alemán. Las raíces del conflicto, el reinado de Lotario, que duró desde 1125 hasta 1137, creó una atmósfera de tensión constante en todo el imperio. El nuevo emperador, desprovisto del prestigio hereditario de sus antecesores, dependía fuertemente del apoyo papal para legitimar su autoridad. Esta dependencia de Roma alteró fundamentalmente la relación entre el poder imperial y el eclesiástico, revirtiendo muchos de los logros alcanzados por emperadores anteriores en sus luchas con el papado. Para la familia Hohenstaufen, el reinado de Lotario representó un periodo de exilio político de los más altos escalones del gobierno imperial, forzándolos a consolidar su base de poder regional mientras aguardaban circunstancias más favorables. Las complejas reivindicaciones de herencia que eventualmente posicionarían a Federico como candidato de consenso entre facciones rivales tuvieron su origen en las intrincadas alianzas matrimoniales del inicio del siglo XII. La madre de Federico, Judith de Baviera, conectó el linaje Hohenstaufen con la poderosa dinastía Welf a través de su padre, Enrique el Negro, duque de Baviera. Esta conexión genealógica resultaría crucial en negociaciones de sucesión posteriores, pues proporcionó a Federico reivindicaciones legítimas, tanto a territorios Hohenstaufen como Welf. El propio matrimonio había sido arreglado durante un breve periodo de reconciliación entre las dos casas, cuando enemigos comunes parecían más amenazadores que antiguas rivalidades. El conflicto Wolf-Hohenstaufen, que dominaría la política alemana durante décadas, tuvo su origen en visiones competidoras de la gobernanza imperial más que en simple ambición dinástica. Los Welf, liderados por Enrique el Soberbio, y más tarde por su hijo Enrique el León, abogaban por un imperio más descentralizado, donde duques poderosos mantuvieran autonomía sustancial dentro de sus territorios. Este enfoque agradaba a muchos nobles alemanes que temían las tendencias centralizadoras de monarcas fuertes. Los Hohenstaufen, en contraste, promovían la autoridad imperial como fundamento necesario para una gobernanza eficaz, argumentando que solo un emperador poderoso podía mantener el orden en un entorno político cada vez más complejo. Si estás disfrutando de esta historia épica, suscríbete a Throne y Empire para más narrativas fascinantes que te transportarán a través del tiempo. La prueba de la cruzada. La cruzada proporcionó a Federico su primera experiencia militar significativa, y reveló las cualidades que más tarde definirían su liderazgo imperial. Cuando Conrado III tomó la cruz en 1147, respondiendo a la apasionada predicación de Bernardo de Claraval, Federico acompañó a su tío como uno de los principales comandantes de la expedición. La cruzada representaba mucho más que una peregrinación religiosa, ofrecía una oportunidad para que la capacidad militar alemana demostrara su destreza, mientras potencialmente obtenía ventajas territoriales y comerciales en el este. El ejército cruzado alemán que se reunió en Ratisbona en 1147 representaba una de las fuerzas más grandes jamás organizadas por el Sacro Imperio Romano. Las crónicas contemporáneas describen un ejército con más de 70.000 hombres, incluyendo caballeros fuertemente armados, sargentos profesionales, infantería de apoyo reclutada de todos los territorios del imperio. Federico comandaba un contingente sustancial de nobles suavios y sus séquitos, lo que le dio experiencia práctica en los desafíos logísticos de mover grandes ejércitos en terreno hostil. La marcha por territorio bizantino expuso a Federico a los sofisticados sistemas administrativos del Imperio Oriental, al mismo tiempo que revelaba las dificultades prácticas de coordinar campañas militares multinacionales. El emperador Manuel I Comneno recibió a los cruzados alemanes con elaborada ceremonia en Constantinopla, pero las tensiones subyacentes entre el cristianismo occidental y oriental creaban fricciones constantes. Federico observó las negociaciones de su tío con oficiales bizantinos, aprendiendo lecciones valiosas sobre protocolo diplomático y la importancia de mantener canales de comunicación claros, incluso con aliados nominales. Los desastres militares que azotaron la Segunda Cruzada proporcionaron a Federico ejemplos negativos igualmente importantes de planificación estratégica y ejecución táctica. La destrucción del ejército alemán en Anatolia resultó principalmente de reconocimiento inadecuado y mala coordinación con guías locales. Federico fue testigo de primera mano de cómo el exceso de confianza y la arrogancia cultural podían transformar la superioridad militar en derrota catastrófica. El ascenso al trono, los duros vientos invernales de febrero de 1152, trajeron más que nieve por las calles de Bamberg. Trajeron la noticia que alteraría para siempre la trayectoria
del Sacro Imperio Romano. Conrado III yacía muriendo en su castillo, su cuerpo devastado por la fiebre contraída durante la desastrosa Segunda Cruzada. La condición del rey se deterioró rápidamente y para el 15 de febrero, las campanas de la Catedral de Bamberg resonaron por todo el paisaje helado, anunciando la muerte del monarca Hohenstaufen. Con la muerte de Conrado, el imperio enfrentaba otra crisis de sucesión que amenazaba con reavivar las guerras civiles que habían plagado los territorios alemanes durante décadas. Las consecuencias inmediatas de la muerte de Conrado revelaron la compleja red de relaciones políticas que gobernaban la sucesión medieval. A diferencia de las monarquías hereditarias donde la primogenitura determinaba al próximo gobernante, el Sacro Imperio Romano mantenía la antigua tradición germánica de monarquía electiva. Los 7 príncipes electores poseían la autoridad constitucional para elegir al próximo rey alemán. Este sistema, aunque teóricamente prevenía la acumulación de poder dinástico excesivo, creaba oportunidades para que nobles ambiciosos avanzaran candidatos competidores y extrajeran concesiones políticas durante negociaciones de sucesión. El propio hijo de Conrado, el joven Federico de Rothenburg, poseía la reivindicación hereditaria más fuerte al trono, pero su juventud e inexperiencia lo hacían inadecuado para los desafíos que enfrentaba el imperio. Con apenas 15 años de edad, Federico carecía de la reputación militar y las conexiones políticas necesarias para comandar. Respeto de los poderosos duques alemanes. Más críticamente, su minoría requeriría una larga regencia, creando oportunidades adicionales para que facciones rivales socavaran la autoridad real. La perspectiva de otra monarquía débil tenía poco atractivo para nobles que recordaban el caos que había seguido a crisis de sucesión anteriores. La posición de Federico como posible puente entre estas facciones rivales se hizo evidente durante las negociaciones de sucesión tras la muerte de Conrado III. El joven príncipe poseía credenciales Hohenstaufen impecables a través de su linaje paterno, mientras mantenía conexiones Welf a través de su madre. La coronación y primeros pasos. La elección formal tuvo lugar en Frankfurt durante marzo de 1152, en el gran salón del Palacio Real que había presenciado numerosas ceremonias de sucesión previas. Los electores reunidos representaban el espectro completo de la opinión política alemana, desde líderes eclesiásticos conservadores que favorecían una fuerte autoridad imperial, hasta príncipes seculares que buscaban preservar su autonomía territorial. Los procedimientos comenzaron con la invocación tradicional de Guía Divina, seguida por presentaciones formales de las calificaciones de varios candidatos y sus reivindicaciones a la dignidad real. El discurso electoral de Federico, pronunciado en latín fluido ante los electores reunidos, demostró las habilidades retóricas que había adquirido a través de años de educación cuidadosa. Reconoció las dificultades recientes del imperio, mientras prometía restaurar la dignidad imperial, que había sido disminuida por derrotas militares y fragmentación política. Más importante aún, delineó políticas específicas diseñadas para abordar las preocupaciones de diferentes facciones electorales. A los electores eclesiásticos, prometió proteger las propiedades de la Iglesia y mantener los privilegios clericales tradicionales. A los príncipes seculares, ofreció garantías de integridad territorial y participación en decisiones políticas importantes. El proceso electoral en sí involucró negociaciones complejas entre las diversas facciones representadas entre los príncipes electores. Los partidarios de Enrique León inicialmente intentaron retrasar los procedimientos, esperando que discusiones extendidas revelaran debilidades en la coalición de Federico. Sin embargo, el ímpetu detrás del candidato Hohenstaufen resultó irresistible a medida que más electores reconocían las ventajas de su posición de compromiso. La votación formal, conducida según costumbres antiguas, resultó en la selección unánime de Federico como rey de Alemania, un resultado que reflejó gestión política cuidadosa más que consenso espontáneo. La ceremonia de coronación en la Catedral de Aquisgrán, el 9 de marzo de 1152, conectó a Federico con las tradiciones sagradas de la monarquía carolingia, mientras establecía su autoridad sobre los territorios alemanes. La antigua catedral, construida por Carlomagno 3 siglos y medio antes, proporcionó el escenario apropiado para invocar la herencia imperial que legitimaba el gobierno Hohenstaufen. Consolidación del poder imperial. La consolidación del poder dentro de los territorios alemanes requirió que Federico abordara la compleja red de relaciones feudales que gobernaban la política medieval. El nuevo rey heredó un reino donde duques poderosos ejercían autonomía sustancial dentro de sus territorios, a menudo persiguiendo políticas que entraban en conflicto con los intereses reales. Enrique León controlaba vastos territorios en Sajonia y Baviera, mientras otros nobles mantenían fuerzas militares independientes y relaciones diplomáticas que potencialmente podían desafiar la autoridad real. La estrategia inicial de Federico se centró en demostrar los beneficios de la cooperación con la corona
mientras fortalecía gradualmente los fundamentos institucionales del poder real. La restauración de la autoridad imperial comenzó con atención cuidadosa a los sistemas administrativos que conectaban la monarquía con la gobernanza local en todos los territorios alemanes. Federico nombró nuevos funcionarios reales para posiciones clave en la Cancillería imperial, seleccionando hombres cuya lealtad a la corona precedía las afiliaciones regionales o dinásticas. Estos nombramientos incluyeron tanto administradores clericales entrenados en derecho canónico como nobles seculares cuya experiencia militar complementaba sus capacidades administrativas. El rey comprendía que la gobernanza eficaz requería burócratas competentes que pudieran implementar políticas reales en los diversos territorios del imperio. El enfoque de Federico para gestionar a los poderosos duques alemanes reveló su sofisticada comprensión de la psicología política medieval. En lugar de intentar aplastar a rivales potenciales mediante confrontación directa, buscó integrarlos en su sistema gubernamental a través de una combinación de recompensas y responsabilidades. Enrique el León recibió confirmación de sus títulos ducales y concesiones territoriales adicionales, pero estas concesiones vinieron con obligaciones explícitas de proporcionar servicio militar y apoyo político para políticas reales. Esta estrategia transformó a enemigos potenciales en partes interesadas en el éxito del reinado de Federico. La preparación para la campaña italiana que definiría gran parte de la carrera imperial de Federico comenzó casi inmediatamente después de su coronación como rey alemán. Quédate con nosotros en Tronion Pier, mientras descubrimos cómo este joven emperador transformó el destino de Europa. El desafío italiano, las ricas ciudades lombardas del norte de Italia habían crecido, cada vez más independientes durante el caos político que siguió a la controversia de las investiduras, estableciendo gobiernos comunales que desafiaban la autoridad imperial tradicional. Estos centros urbanos controlaban rutas comerciales cruciales entre el norte de Europa y los puertos mediterráneos, generando una enorme riqueza que podía financiar la administración imperial o la resistencia antiimperial, dependiendo de las circunstancias políticas. La afirmación de Federico de los derechos imperiales sobre las ciudades lombardas reflejaba tanto precedente legal como necesidad práctica. Emperadores anteriores habían ejercido autoridad directa sobre territorios italianos, recaudando impuestos y nombrando funcionarios según costumbres feudales establecidas. Los gobiernos comunales que habían surgido durante décadas recientes representaban un desafío fundamental a estos arreglos tradicionales, reclamando derechos de autogobierno que contradecían la soberanía imperial. El emperador comprendía que permitir que este precedente permaneciera alentaría desafíos similares a la autoridad real en otras partes del imperio. La importancia estratégica de Italia se extendía más allá de consideraciones financieras inmediatas para abarcar la posición geopolítica más amplia del Sacro Imperio Romano. El control sobre territorios del norte de Italia proporcionaba acceso a redes comerciales mediterráneas, mientras creaba un buffer contra la potencial expansión francesa en territorios imperiales. La riqueza de las ciudades lombardas podía financiar campañas militares y expansión administrativa en todo el imperio, pero solo si permanecían bajo control imperial efectivo. Los consejeros de Federico enfatizaron que cualquier retraso en reafirmar la autoridad imperial permitiría que las comunas italianas fortalecieran sus defensas y forjaran alianzas con enemigos externos del imperio. El primer descenso a Italia comenzó en el otoño de 1154 cuando Federico condujo un ejército sustancial a través de los pasos alpinos que conectaban Alemania con la llanura lombarda. El ejército imperial incluía contingentes de todos los territorios alemanes, con caballeros pesadamente armados, formando el núcleo de la fuerza militar suplementados por ballesteros, ingenieros de asedio e infantería de apoyo. Milán y la resistencia urbana. Milán emergió como el foco principal de la estrategia italiana de Federico, debido a su posición como centro comercial y político dominante de Lombardía. La prosperidad de la ciudad derivaba de su ubicación estratégica en la intersección de las principales rutas comerciales alpinas, donde los comerciantes que viajaban entre el norte de Europa y el Mediterráneo necesariamente pasaban por territorio milanés. Esta ventaja geográfica había permitido a la comuna acumular enorme riqueza a través de aranceles aduaneros, operaciones bancarias y empresas manufactureras que producían bienes de lujo para mercados europeos. El gobierno milanés, dominado por familias mercantiles ricas y artesanos habilidosos, había invertido fuertemente en infraestructura militar durante las décadas precedentes, construyendo masivas murallas de piedra, reforzadas con torres y bastiones diseñados para resistir las técnicas de asedio más avanzadas del período. La estructura política de Milán reflejaba las complejas dinámicas sociales que caracterizaban los centros urbanos del norte de Italia durante el siglo XII. La comuna operaba bajo un sistema consular donde funcionarios electos
extraídos principalmente de las clases mercantiles y artesanales. Ejercían autoridad ejecutiva sobre asuntos municipales. Este arreglo gubernamental representaba una desviación radical de las jerarquías feudales tradicionales, ya que colocaba el poder efectivo en manos de hombres cuya autoridad derivaba del éxito comercial en lugar de nacimiento noble o nombramiento eclesiástico. Los cónsules comandaban recursos militares sustanciales a través del sistema de milicias de la ciudad, que requería que todos los ciudadanos varones adultos proporcionaran servicio militar según su estatus económico y capacidades profesionales. El enfoque inicial de Federico al problema milanés involucró presión diplomática, combinada con demostraciones de superioridad militar imperial diseñadas para convencer al liderazgo de la comuna de que la resistencia resultaría inútil. Los embajadores imperiales presentaron demandas formales para la sumisión de la ciudad, incluyendo el pago de tributo sustancial, el reconocimiento de soberanía imperial sobre asuntos municipales y la aceptación de funcionarios imperiales con autoridad sobre funciones gubernamentales clave. Estas negociaciones revelaron la incompatibilidad fundamental entre conceptos imperiales de obligación feudal y nociones comunales de autonomía urbana. La destrucción y sus consecuencias. La destrucción sistemática de Milán en marzo de 1162 representó la aparente culminación de las ambiciones italianas de Federico. Sin embargo, esta victoria pírrica contenía las semillas de sus mayores reveses militares y políticos. Las fuerzas del emperador habían pasado meses reduciendo la otrora orgullosa comuna a escombros, empleando sofisticadas técnicas de asedio que dejaron apenas un edificio en pie dentro de las antiguas murallas. Los ingenieros imperiales habían desviado el suministro de agua de la ciudad, minado sus cimientos con extensas redes de túneles y desplegado catapultas masivas que arrojaban piedras de varios cientos de kilos contra las fortificaciones hasta que se desmoronaron en polvo. La demolición sistemática que siguió a la capitulación de la ciudad vio a los soldados de Federico desmantelando no meramente la infraestructura física de Milán, sino el concepto mismo de autonomía urbana que había florecido en el norte de Italia durante generaciones. El tratamiento del emperador a la población milanesa reveló la brutalidad calculada que la guerra medieval podía implicar cuando los objetivos políticos demandaban subyugación completa, en lugar de simplemente aceptar la rendición de la ciudad e imponer pagos de tributo. Federico ordenó la dispersión sistemática de los habitantes de Milán por el campo circundante, prohibiéndoles reconstruir su comunidad urbana o mantener sus redes comerciales. Esta política de diáspora forzada tenía como objetivo eliminar a Milán como entidad política, mientras servía como ejemplo aterrador para otras comunas italianas que contemplaran resistencia a la autoridad imperial. La destrucción abarcó no solo distritos residenciales, sino también los talleres, almacenes e instalaciones de mercado que habían hecho de Milán el corazón comercial de Lombardía, borrando efectivamente décadas de desarrollo urbano en cuestión de semanas. Las consecuencias inmediatas de la destrucción de Milán inicialmente parecieron validar el duro enfoque de Federico hacia la gobernanza italiana. Ciudades más pequeñas en toda la llanura lombarda se apresuraron a someterse a la autoridad imperial, ofreciendo pagos de tributo y aceptando la instalación de administradores imperiales sin resistencia. Sin embargo, la misma completitud de la victoria de Federico sobre Milán creó consecuencias inesperadas, que finalmente socavarían la autoridad imperial en todo el norte de Italia. Síguenos en Tron y Empire para descubrir cómo esta victoria se convertiría en la semilla de la derrota. La Liga L o MBAR a la formación de la Liga Lombarda en 1167 representó un desarrollo revolucionario en la organización política medieval que alteró fundamentalmente el equilibrio de poder entre la autoridad imperial y la autonomía urbana. A diferencia de alianzas previas basadas en relaciones feudales tradicionales o cooperación militar temporal, la Liga creó una confederación formal de ciudades independientes, unidas por oposición compartida a la dominación imperial, compromiso común para preservar el autogobierno municipal. El documento fundacional negociado en reuniones secretas, celebradas en varias ubicaciones en todo el norte de Italia, estableció mecanismos sofisticados para coordinar operaciones militares, compartir cargas financieras y mantener unidad política a pesar de los diversos intereses y ambiciones competidoras de las ciudades miembro. La membresía de la Liga abarcó prácticamente todos los centros urbanos significativos en Lombardía, incluyendo no solo los candidatos obvios como Brescia, Bérgamo y Cremona, sino también ciudades más pequeñas, cuya participación demostró la amplitud del sentimiento antiimperial en toda la región. Cada ciudad miembro contribuyó fuerzas militares según fórmulas cuidadosamente calculadas que consideraban población, recursos económicos y ubicación estratégica, mientras también proporcionaba apoyo financiero para gastos militares comunes
y operaciones diplomáticas. La estructura organizacional de la Confederación presentaba comandantes electos con autoridad sobre fuerzas combinadas de la Liga, representantes diplomáticos facultados para negociar con poderes externos y funcionarios administrativos responsables de coordinar los complejos requisitos logísticos de mantener una alianza de múltiples ciudades. Las preparaciones militares de la Liga revelaron comprensión sofisticada de los desafíos estratégicos involucrados en confrontar fuerzas imperiales que poseían ventajas significativas en caballería pesada, equipo de asedio y experiencia militar profesional, en lugar de intentar igualar los ejércitos de Federico en encuentros de campo de batalla convencionales. Los planificadores militares de la Liga desarrollaron enfoques tácticos innovadores que enfatizaban movilidad, conocimiento local y operaciones coordinadas a través de múltiples frentes simultáneamente. La batalla de Legnano. La aproximación a la batalla de Legnano el 29 de mayo de 1176 encontró a ambos ejércitos en el pico de sus respectivas capacidades, pero representando enfoques fundamentalmente diferentes de la guerra medieval. Las fuerzas de Federico encarnaban el sistema militar imperial tradicional basado en caballeros pesadamente armados, apoyados por infantería profesional y equipo de asedio sofisticado, mientras que el ejército de la Liga representaba una combinación innovadora de milicias urbanas, fuerzas mercenarias y contingentes aliados unificados por objetivos políticos compartidos, en lugar de obligaciones feudales. El ejército del emperador incluía tropas veteranas que habían participado en múltiples campañas italianas, mientras que las fuerzas de la Liga presentaban soldados luchando para defender sus hogares, instituciones políticas contra dominación extranjera. El despliegue táctico de fuerzas en Legnano reflejó la evaluación de cada lado de sus fortalezas y vulnerabilidades. En el enfrentamiento anticipado, Federico posicionó su caballería pesada para la carga decisiva que había probado ser efectiva en numerosas batallas previas, mientras organizaba su infantería de apoyo para explotar cualquier brecha creada por el asalto montado. El plan de batalla imperial enfatizaba velocidad y fuerza concentrada, con el objetivo de destrozar la resistencia de la Liga mediante impacto inicial abrumador, seguido por destrucción sistemática de formaciones enemigas dispersas. Los arreglos defensivos de la Liga en Legnano incorporaron conceptos tácticos innovadores que reflejaban su cuidadoso estudio de métodos militares imperiales y sus propias limitaciones en guerra convencional, en lugar de intentar igualar la caballería pesada imperial mediante confrontación directa. Los comandantes de la Liga posicionaron sus fuerzas para canalizar la carga imperial en zonas de muerte predeterminadas donde ballesteros y piqueros podían infligir máximas bajas, mientras minimizaban su propia exposición al asalto montado. La formación táctica de la Liga presentaba múltiples líneas defensivas diseñadas para absorber y disipar el impacto de cargas de caballería imperiales mientras mantenían coherencia organizacional para operaciones de contraataque. La batalla en sí se desarrolló de maneras que ningún lado había anticipado completamente, ya que la interacción compleja entre diferentes sistemas tácticos produjo desarrollos inesperados que finalmente favorecieron la estrategia defensiva de la Liga. La batalla de Legnano, la derrota y sus lecciones. Las consecuencias inmediatas de Legnano revelaron las profundas consecuencias de la primera gran derrota militar de Federico en Italia. Las fuerzas imperiales se retiraron en considerable desorden, abandonando cantidades sustanciales de equipo militar y suministros, mientras sufrían acoso continuo de la caballería de la Liga durante su retirada hacia territorios alemanes. La supervivencia personal del emperador previno catástrofe completa, pero la efectividad de combate de su ejército había sido severamente comprometida por bajas y desmoralización que requerirían meses para reparar. Más significativamente, la derrota demostró que la superioridad militar imperial no era insuperable cuando se enfrentaba a resistencia determinada y bien organizada que empleaba innovaciones tácticas apropiadas. Las repercusiones políticas de Legnano se extendieron mucho más allá de las consecuencias militares inmediatas para abarcar cuestiones fundamentales sobre la naturaleza de la autoridad imperial y la legitimidad de la autonomía urbana. La victoria de la Liga proporcionó validación poderosa para sus reclamos de que la dominación imperial no era ni inevitable ni divinamente ordenada, mientras simultáneamente demostraba la posibilidad práctica de resistencia exitosa a políticas imperiales. Ciudades en todo el norte de Italia que previamente se habían sometido a autoridad imperial comenzaron a reevaluar sus posiciones políticas, con muchas estableciendo secretamente comunicación con representantes de la Liga, mientras otras declaraban abiertamente su intención de unirse a la Confederación antiimperial. El conflicto con el Papa Alejandro Simbilán III había surgido de la afirmación más amplia de Federico de autoridad imperial sobre nombramientos eclesiásticos y propiedades de la Iglesia en todo el Sacro Imperio Romano. La elección papal de 1159 creó una sucesión disputada cuando una minoría de cardenales apoyados por presión imperial eligieron a Víctor IV como papa,
mientras que la mayoría eligió a Alejandro III según procedimientos canónicos establecidos. El reconocimiento de Federico de Víctor IV como pontífice legítimo reflejó su determinación de mantener influencia imperial sobre políticas papales, particularmente en relación con la relación entre autoridad temporal y espiritual en territorios italianos. Montente con Throne y Ampère, mientras exploramos cómo el emperador navegó las aguas traicioneras de la política eclesiástica. El cisma papal. La respuesta de Alejandro III al apoyo imperial para el antipapa. Víctor IV demostró las sofisticadas estrategias diplomáticas y legales disponibles para el papado medieval en sus conflictos con desafíos de autoridad temporal a independencia eclesiástica. En lugar de simplemente denunciar las acciones de Federico mediante procedimientos tradicionales de excomunión, Alejandro lanzó una campaña comprensiva destinada a aislar al emperador de aliados europeos potenciales, mientras simultáneamente organizaba resistencia eclesiástica a políticas imperiales en todo el Sacro Imperio Romano. Los agentes del Papa legítimo establecieron redes de comunicación seguras que le permitieron mantener control efectivo sobre administración papal. A pesar de su exilio físico de Roma, las dimensiones teológicas del conflicto papal-imperial reflejaron divergencias fundamentales sobre la naturaleza de la autoridad en el cristianismo medieval, que habían estado desarrollándose desde la controversia de las investiduras del siglo anterior. La posición de Federico se basaba en conceptos derivados de ley romana antigua y precedente carolingio, que enfatizaban el papel del emperador como representante de Dios en la tierra con responsabilidad última de mantener orden tanto en asuntos temporales como espirituales. Esta interpretación sugería que la autoridad papal, aunque legítima dentro de su propia esfera, permanecía subordinada a supervisión imperial en asuntos que afectaban la gobernanza más amplia de la sociedad cristiana. Los contraargumentos de Alejandro III se basaban en tradiciones canónicas y principios teológicos que afirmaban supremacía papal sobre todas las autoridades terrenas en asuntos relacionados con bienestar espiritual y organización eclesiástica. Los consejeros legales del Papa elaboraron tratados sofisticados, demostrando que interferencia imperial en elecciones papales violaba principios fundamentales de derecho canónico mientras amenazaba la independencia necesaria para liderazgo espiritual efectivo. Estos documentos circularon por toda Europa, proporcionando munición intelectual para clero y gobernantes seculares que se oponían a políticas eclesiásticas de Federico por sus propias razones políticas. El papel de los monarcas europeos en la lucha diplomática más amplia entre imperio y papado resultó crucial en determinar el resultado final del cisma. La paz de Venecia. Las negociaciones de la paz de Venecia en 1177 reunieron a representantes de las principales potencias europeas, en circunstancias que resaltaron la transformación fundamental de las relaciones políticas medievales que había ocurrido durante el reinado de Federico. El papel de la República Veneciana como anfitriona reflejó su emergencia como poder comercial y diplomático importante, capaz de proporcionar terreno neutral para resolver disputas internacionales. La posición única de la ciudad, técnicamente dentro del Sacro Imperio Romano, pero prácticamente independiente, debido a sus redes comerciales marítimas, la convirtió en un lugar apropiado para negociaciones que determinarían el equilibrio futuro entre autoridad imperial y papal. La decisión de Federico de participar personalmente en las negociaciones de Venecia representó una reversión dramática de sus políticas previas y un reconocimiento de que soluciones militares a la crisis eclesiástica habían probado ser inadecuadas. La presencia del emperador en las negociaciones, a pesar de los obvios riesgos diplomáticos involucrados, demostró su comprensión de que conflicto continuado con Alejandro III amenazaba con socavar autoridad imperial en toda Europa. La coreografía cuidadosa de la llegada del emperador a Venecia, conducida según protocolos que preservaban su dignidad mientras reconocían legitimidad papal, requirió extensas negociaciones preliminares entre varios representantes diplomáticos. La ceremonia formal de sumisión que ocurrió en la Basílica de San Marcos, el 24 de julio de 1177, creó una de las escenas más dramáticas en la historia diplomática medieval. El acto de Federico de postrarse ante Alejandro III mientras el Papa colocaba su pie sobre el cuello del emperador simbolizaba el cambio fundamental en el equilibrio entre autoridad temporal y espiritual que el largo conflicto había producido. Los cronistas contemporáneos describieron la ceremonia en detalle vívido, enfatizando tanto la humillación personal involucrada para Federico como las implicaciones más amplias para autoridad imperial en toda la Europa cristiana. Los términos de la paz de Venecia reflejaron compromiso cuidadoso entre reclamos competidores, mientras establecían precedente que influirían en relaciones imperial-papales. Durante siglos, el reconocimiento de Federico de Alejandro III como papa legítimo efectivamente terminó el cisma, mientras reconocía supremacía papal en asuntos eclesiásticos. La paz
de Constanza. La negociación de la paz de Constanza en 1183 representó la culminación de 6 años de maniobras diplomáticas cuidadosas, diseñadas para transformar la derrota militar en Legnano en un asentamiento político sostenible que preservaba dignidad imperial, mientras reconocía realidades prácticas de independencia urbana en todo el norte de Italia. Las discusiones preliminares que condujeron al tratado formal involucraron consulta extensa entre representantes imperiales y delegados de ciudades de la Liga Lombarda, con cada lado buscando maximizar sus ganancias, mientras evitaba provisiones que pudieran desencadenar conflicto renovado. La complejidad de estas negociaciones reflejó el desarrollo político sofisticado que había ocurrido dentro de las comunas italianas durante su lucha contra dominación imperial. El enfoque de Federico a las negociaciones de Constanza demostró su comprensión creciente de las limitaciones de soluciones puramente militares a problemas políticos complejos, en lugar de intentar imponer voluntad imperial mediante demostraciones de fuerza a los representantes del emperador. Se involucraron en consulta genuina con delegados de la Liga, reconociendo sus intereses legítimos, mientras buscaban áreas de beneficio mutuo que pudieran formar la fundación para acuerdo duradero. Esta estrategia diplomática representó una desviación dramática del enfoque confrontacional que había caracterizado las políticas italianas tempranas de Federico, reflejando sabiduría ganada duramente sobre los requisitos prácticos para gobernanza efectiva en entornos urbanos políticamente sofisticados. El reconocimiento formal de autonomía de la Liga Lombarda, contenido dentro de la Paz de Constanza, estableció marcos legales sin precedentes para la relación entre autoridad imperial y autogobierno urbano. El tratado reconocía los derechos de las ciudades a mantener sus propias estructuras gubernamentales, incluyendo los sistemas consulares y asambleas ciudadanas, que habían emergido durante el movimiento comunal, mientras requería reconocimiento formal de soberanía imperial y pago de cantidades de tributo especificadas. Estos arreglos crearon una forma de relación federal que preservaba intereses imperiales esenciales, mientras permitía a las ciudades mantener las instituciones políticas que habían motivado su resistencia a gobierno imperial directo. Si disfrutas estas historias épicas, no olvides suscribirte a Throne on Peer y activar las notificaciones. Transformación administrativa. La transformación administrativa que acompañó el reinado de Federico representó mucho más que simples ajustes a estructuras gubernamentales existentes. Constituyó una reimaginación fundamental de cómo la autoridad imperial podía funcionar efectivamente a través de los diversos territorios y poblaciones que componían el Sacro Imperio Romano. Las lecciones aprendidas de reveses militares en Italia, negociaciones diplomáticas con el papado y el proceso complejo de reconciliación con ciudades rebeldes habían demostrado la inadecuación de enfoques administrativos tradicionales que dependían principalmente de lealtad personal y coerción militar. Los cancilleres y consejeros legales de Federico comenzaron a desarrollar sistemas gubernamentales innovadores que podían acomodar autonomía local mientras mantenían prerrogativas imperiales esenciales sobre tributación, servicio militar y relaciones exteriores. El renacimiento de estudios de derecho romano en la Universidad de Bolonia proporcionó fundamentos intelectuales cruciales para estas innovaciones administrativas, ya que los consejeros legales de Federico obtuvieron acceso a conceptos jurisprudenciales sofisticados que habían sido largamente olvidados durante los siglos precedentes de gobernanza feudal. El redescubrimiento del Corpus Juris Civilis de Justiniano ofreció precedentes detallados para administración imperial, que enfatizaban procedimientos legales sistemáticos, estructuras burocráticas profesionales y procesos gubernamentales estandarizados que podían funcionar efectivamente a través de fronteras territoriales y culturales diversas. Los académicos legales boloñeses, liderados por figuras como Irnerio y sus sucesores, desarrollaron comentarios sofisticados sobre principios legales romanos que demostraban su aplicabilidad práctica a desafíos gubernamentales contemporáneos. El compromiso personal de Federico con estos desarrollos legales reflejó su comprensión creciente de que gobernanza imperial efectiva requería más que destreza militar y carisma político. El emperador participó directamente en discusiones legales en Bolonia, consultando con juristas prominentes sobre problemas administrativos específicos, mientras contribuía a su propia experiencia práctica. Respecto a la implementación de reformas legales en entornos políticos complejos, el sistema ministerialis que emergió durante el reinado de Federico representó una de las innovaciones más significativas en organización gubernamental medieval, transformando los fundamentos sociales y políticos de administración imperial mediante la elevación sistemática de sirvientes no libres a posiciones de autoridad gubernamental sustancial. Estos
ministeriales, originalmente extraídos de las filas de sirvientes domésticos imperiales y administradores de propiedades. Recibieron entrenamiento extensivo en procedimientos legales, tácticas militares y técnicas administrativas que los calificaron para roles cada vez más importantes en gobernanza imperial. Su estatus legal como personas no libres los vinculaba permanentemente al servicio imperial, mientras les proporcionaba oportunidades de avance social que eran inalcanzables a través de relaciones feudales tradicionales. La evolución de la clase ministerialis creó una nueva categoría social que combinaba elementos de privilegio noble con profesionalismo burocrático de maneras que no habían existido previamente dentro del sistema imperial. Estos funcionarios poseían autoridad sustancial sobre administración territorial, operaciones militares y procedimientos legales, mientras permanecían legalmente sujetos a control imperial directo de maneras que nobles feudales tradicionales no lo estaban. Este arreglo proporcionó a Federico personal administrativo confiable, cuya lealtad derivaba de su completa dependencia del favor imperial, en lugar de poder territorial independiente o estatus noble heredado. El entrenamiento y educación de ministeriales involucraba programas sistemáticos que combinaban experiencia administrativa, práctica con instrucción teórica en derecho, ciencia militar y procedimientos gubernamentales. Las escuelas imperiales establecidas para este propósito proporcionaron educación intensiva en alfabetización, aritmética y procedimientos legales que permitieron a ministeriales funcionar efectivamente como jueces, recaudadores de impuestos, comandantes militares y representantes diplomáticos. El currículo incluía estudio de derecho romano, derecho canónico y regulaciones administrativas imperiales, mientras que el entrenamiento práctico involucraba experiencia supervisada en varias funciones gubernamentales, bajo guía de administradores experimentados. La transformación social de la nobleza alemana durante el reinado de Federico reflejó cambios más amplios en la relación entre jerarquías feudales tradicionales y estructuras gubernamentales burocráticas emergentes. Patronazgo cultural. El patronazgo cultural que caracterizó la corte de Federico reflejó su comprensión de que autoridad imperial requería no meramente eficiencia administrativa y capacidad militar, sino también logros intelectuales y artísticos que demostraran la sofisticación y legitimidad de gobernanza imperial. El apoyo del emperador para empresas literarias y artísticas creó un entorno cultural que atrajo académicos, poetas y artistas de toda Europa mientras establecía la corte imperial como centro de actividad intelectual que rivalizaba con las universidades emergentes y centros eclesiásticos de aprendizaje. Este patronazgo cultural sirvió múltiples propósitos, mejorando prestigio imperial, mientras proporcionaba beneficios prácticos para operaciones gubernamentales que requerían personal educado y técnicas de comunicación sofisticadas. El florecimiento de literatura cortesana durante el reinado de Federico produjo algunas de las obras más significativas en literatura alemana medieval, incluyendo poemas épicos que establecieron la fundación para desarrollos subsecuentes en tradiciones literarias vernáculas. El apoyo de la corte imperial para poetas como aquellos que crearon el Cantar de los Nibelungos y otras obras fundacionales de literatura alemana reflejó el reconocimiento de Federico de que logros culturales podían mejorar autoridad imperial mientras creaban monumentos duraderos a grandeza imperial que influirían en la cultura europea durante siglos. Estas obras literarias a menudo incorporaban temas relacionados con autoridad imperial, conducta noble y la relación entre poder temporal y espiritual que apoyaba objetivos políticos más amplios de Federico. La promoción de ideales caballerescos a través de patronazgo cultural imperial involucraba esfuerzos sistemáticos para codificar y diseminar conceptos de comportamiento noble que enfatizaban lealtad a autoridad imperial, destreza militar en servicio de objetivos cristianos y comprensión sofisticada de etiqueta cortesana y protocolo diplomático. La literatura caballeresca producida bajo patronazgo imperial estableció modelos para conducta noble que combinaban valores tradicionales de guerreros germánicos con principios éticos cristianos y conceptos clásicos de virtud cívica derivados de tradiciones literarias romanas. Estos desarrollos culturales crearon expectativas conductuales compartidas entre la nobleza imperial mientras reforzaban la posición del emperador como fuente última de honor y reconocimiento social. Alianzas estratégicas. La alianza matrimonial entre Enrique VI y Constanza de Sicilia representó el intento más ambicioso de Federico de compensar pérdidas territoriales y políticas sufridas durante las guerras italianas mediante maniobras dinásticas estratégicas que potencialmente podían transformar la posición geopolítica del imperio. Las negociaciones para este matrimonio involucraron discusiones diplomáticas complejas con los gobernantes normandos de Sicilia que poseían uno de los reinos más ricos y estratégicamente importantes de la Europa medieval. La posición de Constanza como heredera designada al trono siciliano
creó oportunidades sin precedentes para expansión imperial, pero también riesgos políticos significativos si la alianza matrimonial no producía los beneficios esperados. La importancia estratégica de Sicilia se extendía mucho más allá de su riqueza agrícola sustancial y ingresos comerciales, abarcando consideraciones geopolíticas cruciales que podían determinar el equilibrio futuro de poder en toda la región mediterránea. La posición de la isla en el centro de redes comerciales mediterráneas proporcionaba control sobre rutas comerciales conectando Europa con el norte de África y el Imperio Bizantino, mientras sus avanzados sistemas administrativos y poblaciones diversas ofrecían modelos para gobernar territorios multiculturales que podían resultar valiosos para administración imperial en otros lugares. Las capacidades militares del reino normando, incluyendo tanto fuerzas terrestres como poder naval, representaban adiciones significativas a recursos estratégicos imperiales, si podían integrarse efectivamente en planificación militar imperial más amplia. Las negociaciones diplomáticas rodeando la alianza matrimonial requirieron atención cuidadosa a las leyes de sucesión complejas que gobernaban el reino siciliano y las complicaciones potenciales que podían surgir de integrar tradiciones legales normandas con sistemas administrativos imperiales. El estatus de Constanza como heredera al trono dependía de la ausencia continuada de herederos varones al rey Guillermo II, creando incertidumbres que podían afectar los beneficios a largo plazo de la alianza matrimonial. Los consejeros legales de Federico condujeron investigación extensa sobre prácticas de sucesión normandas y precedentes históricos para herencia femenina en el reino siciliano, buscando minimizar desafíos potenciales a reclamos imperiales si la herencia anticipada se materializaba. Relaciones Bizantino-NAES. La restauración de relaciones diplomáticas con el Imperio Bizantino representó otro componente crucial de la estrategia más amplia de Federico para reconstruir prestigio imperial y establecer relaciones internacionales estables después de los reveses militares y políticos de las campañas italianas. Las negociaciones con Manuel y Comneno requirieron atención cuidadosa a disputas territoriales y reclamos competidores que habían generado conflicto entre las dos monarquías durante décadas previas. Los representantes diplomáticos de Federico trabajaron para identificar áreas de interés mutuo que pudieran formar la fundación para relaciones mejoradas mientras abordaban agravios específicos que habían motivado apoyo bizantino para Alejandro III y la Liga Lombarda. Las negociaciones de alianza bizantina involucraron discusiones complejas respecto a fronteras territoriales en Borgoña, reclamos competidores sobre nombramientos eclesiásticos en regiones fronterizas y la cuestión más amplia de cómo gestionar relaciones entre las dos monarquías más poderosas en Europa Occidental. La posición de Manuel había sido fortalecida por su apoyo exitoso para Alejandro III y su coordinación diplomática con otras potencias europeas durante el período de aislamiento de Federico. El emperador bizantino se acercó a las negociaciones desde una posición de relativa fortaleza, permitiéndole demandar concesiones significativas mientras ofrecía beneficios inmediatos limitados a cambio de relaciones imperiales mejoradas. Las dimensiones económicas de la alianza bizantina abarcaban consideraciones comerciales importantes, que reflejaban la creciente importancia de relaciones comerciales en determinar alianzas políticas entre monarquías medievales. Los comerciantes bizantinos habían desarrollado extensas redes comerciales en territorios que habían sido afectados por el conflicto papal imperial, creando relaciones económicas que podían apoyar o socavar futuros acuerdos políticos entre los dos reinos. Los negociadores de Federico buscaron establecer arreglos comerciales que beneficiarían territorios imperiales, mientras proporcionaban incentivos para cooperación bizantina en iniciativas diplomáticas más amplias. Un Ecce au Thronon Pier en este viaje épico a través de la historia mientras descubrimos los secretos de los grandes líderes del pasado, la llamada de las cruzadas. Las noticias de la caída de Jerusalén llegaron a la corte de Federico en Goslar durante el otoño de 1187, llevadas por mensajeros exhaustos que habían cabalgado sin pausa desde los puertos mediterráneos, donde refugiados francos contaban sus desesperadas historias de catástrofe militar y humillación religiosa. Los informes describían en detalle vívido cómo los ejércitos disciplinados de Saladino habían desmantelado sistemáticamente el reino cruzado, que había resistido durante casi 90 años como el triunfo más visible del cristianismo en el este. La batalla de Hattin el 4 de julio de 1187 había destruido el ejército cruzado más grande jamás reunido en el Levante, con el rey Guy de Jerusalén y los grandes maestres de los templarios y hospitalarios entre los miles capturados cuando sus fuerzas sedientas colapsaron bajo asalto islámico implacable. La Vera Cruz, la reliquia más sagrada del cristianismo, había desaparecido en el tesoro de Saladino mientras que la ciudad santa misma se rindió el 2 de octubre tras un asedio que demostró la superioridad militar del sultán,
sobre los defensores desmoralizados. La respuesta inicial de Federico a estos informes reflejó los complejos cálculos políticos que habían dado forma a su enfoque de asuntos internacionales durante todo su reinado. A los 65 años de edad, el emperador poseía experiencia extensa en evaluar oportunidades militares y comprender las limitaciones prácticas que restringían ambiciones imperiales. Sus consejeros presentaron análisis detallados de los desafíos logísticos involucrados en organizar una expedición cruzada importante, enfatizando los enormes costos financieros, las complejidades diplomáticas de coordinar con otras potencias europeas y los riesgos militares de conducir operaciones en territorios distantes, donde las condiciones locales permanecían poco comprendidas. Sin embargo, las motivaciones personales del emperador para considerar participación en cruzadas iban más allá de cálculos políticos inmediatos para abarcar cuestiones más profundas sobre su legado y sus obligaciones como el monarca cristiano preeminente en Europa. La preparación de la cruzada, los desafíos administrativos involucrados en organizar la contribución cruzada alemana requirieron coordinación sin precedentes entre burócratas imperiales, funcionarios eclesiásticos y nobles feudales, cuya cooperación era esencial para operaciones militares exitosas. Los funcionarios de la Cancillería de Federico desarrollaron documentos de planificación comprensivos que abordaban cada aspecto de la expedición, desde el reclutamiento y equipamiento de soldados individuales, hasta el establecimiento de depósitos de suministros y redes de comunicación que apoyarían operaciones a través de miles de millas de territorio hostil. La complejidad de estas preparaciones reflejó lecciones aprendidas de fracasos cruzados previos, mientras incorporaba innovaciones administrativas que el gobierno de Federico había desarrollado durante décadas de campaña militar en Italia y Alemania. Los requisitos financieros para la expedición cruzada alemana excedieron cualquier cosa intentada previamente por gobiernos europeos medievales, demandando enfoques innovadores a generación de ingresos que pudieran proporcionar los enormes recursos necesarios para equipar y mantener grandes ejércitos durante campañas extendidas en territorios distantes. Los administradores financieros imperiales calcularon que la expedición requeriría plata equivalente a varios años de ingresos imperiales normales, necesitando medidas de tributación extraordinarias, arreglos de préstamo extensivos y explotación sistemática de todos los recursos imperiales disponibles. El desarrollo de estos sistemas financieros requirió coordinación cuidadosa entre recaudadores de impuestos imperiales, tesoreros eclesiásticos y líderes comerciales urbanos, cuya cooperación era esencial para generar los fondos requeridos. Los impuestos especiales de cruzada, impuestos en territorios imperiales, representaron intentos sofisticados de distribuir cargas financieras según las capacidades económicas de diferentes grupos sociales, mientras mantenían apoyo político para la iniciativa imperial. Instituciones eclesiásticas enfrentaron evaluaciones basadas en su riqueza territorial e ingresos anuales, mientras que comunidades urbanas contribuyeron según sus actividades comerciales y niveles de población. Nobles rurales proporcionaron tanto contribuciones financieras como servicio militar, según sus obligaciones feudales, creando sistemas integrados que maximizaban movilización de recursos mientras mantenían relaciones sociales y políticas esenciales para estabilidad imperial a largo plazo. El viaje y la tragedia, la partida de Ratisbona, el 11 de mayo de 1189, marcó el comienzo de lo que se convertiría en la expedición cruzada más grande y sistemáticamente organizada del siglo XII. El ejército alemán que se reunió para el viaje incluía un estimado de 100.000 participantes, desde caballeros pesadamente armados y sargentos profesionales, hasta peregrinos comerciantes y personal de apoyo, cuya presencia reflejaba la naturaleza comprensiva del compromiso imperial con la empresa cruzada. La estructura organizacional de esta fuerza masiva requirió arreglos de comando innovadores que podían mantener disciplina y coordinación durante la marcha extendida a través de diversos territorios y condiciones geográficas desafiantes. La marcha a través de territorios austríacos y húngaros proporcionó las primeras pruebas prácticas de los sistemas administrativos que los planificadores de Federico habían desarrollado para gestionar movimientos militares a gran escala a través de territorios extranjeros. El paso del ejército alemán requirió negociación constante con autoridades locales respecto a compras de suministros, selección de rutas y arreglos de seguridad que prevendrían conflictos y malentendidos que habían plagado expediciones cruzadas previas. La reanudación de la marcha a través de Anatolia en la primavera de 1190 llevó al ejército de Federico a contacto directo con fuerzas militares turcas que controlaban gran parte del territorio entre Constantinopla y los estados cruzados en Siria y Palestina. Los encuentros del ejército alemán con resistencia turca requirieron adaptaciones tácticas que reflejaban las diferentes condiciones militares prevalecientes en territorios anatolios, comparados con campos de batalla europeos, donde fuerzas imperiales
habían ganado su experiencia previa. El avance sistemático a través de territorios turcos había traído el masivo ejército cruzado de Federico a las orillas del río Salaf, conocido hoy como Su. Para junio de 1190, las circunstancias rodeando la muerte de Federico. El 10 de junio de 1190 permanecen envueltas en cuentas conflictivas proporcionadas por cronistas contemporáneos. El legado inmortal, el impacto a largo plazo de Federico en el desarrollo político europeo, se extendió mucho más allá de los cambios territoriales y administrativos inmediatos que caracterizaron su reinado, abarcando transformaciones fundamentales en la relación entre autoridades imperiales, papales y urbanas que influenciaron gobernanza europea. Durante siglos, los conflictos del emperador con papas sucesivos establecieron precedentes para resistencia secular a autoridad política eclesiástica, que más tarde influirían en el desarrollo de monarquías nacionales en toda Europa. Los argumentos legales sofisticados desarrollados por consejeros de Federico respecto a soberanía imperial y limitaciones de autoridad temporal papal proporcionaron fundamentos intelectuales para afirmaciones subsecuentes de supremacía real sobre asuntos eclesiásticos, que caracterizaron el sistema de Estado-Nation emergente. La paz de Constanza y la acomodación de Federico con las ciudades de la Liga Lambarda crearon modelos innovadores para gestionar relaciones entre autoridad central y autonomía local que influenciaron desarrollo constitucional en toda la Europa medieval y moderna temprana. Los arreglos federales que emergieron de estas negociaciones demostraron alternativas prácticas tanto a despotismo centralizado como a fragmentación política completa, proporcionando precedentes para monarquías constitucionales y sistemas federales, que más tarde caracterizarían desarrollo político europeo exitoso. La vida legendaria después de la muerte que Federico Barbarroja experimentó, convertido en parte del folclore alemán, comenzó a desarrollarse décadas después de su muerte real, cuando imaginación popular transformó al emperador histórico en figura mítica, cuyo retorno anunciaría futura grandeza alemana. La leyenda de Kiev. Husserl describe a Federico durmiendo bajo la montaña Kiev, User en Turingia, donde permanecería hasta que Alemania necesitara su liderazgo para lograr su papel destinado en asuntos europeos. Esta noche, mientras termina nuestra historia, reflexiona sobre cómo un hombre moldeó el destino de Europa. Throne on Pierre continuará trayéndote las historias más fascinantes de reyes y emperadores. Suscríbete, activa las notificaciones y únete a nosotros en el próximo viaje a través del tiempo. Descansa bien, sabiendo que las grandes historias del pasado siempre vivirán para inspirarnos. Buenas noches.